hablamos con Ángel Junco Carrandi. Es el responsable arbitral de la Federación Cántabra de Baloncesto y es una persona que, para iniciar esta sección de entrevistas, pues, hemos pensado que cumple el perfil ideal, ¿no? Porque a partir de esta temporada, de la presente, de la 25-26, pues se ha hecho cargo del Comité Cántabro de Árbitros y Oficiales de Mesa, una responsabilidad importante y seguro que se le ponen todos los fines de semana un poco las orejas rojas, porque de lo que se oye mucho en la grada es de hablar de los árbitros y pues queríamos que le conocieseis un poquito más, que os transmitiese lo que quiere mandar de mensaje, ¿no? De lo que están haciendo las políticas arbitrales en Cantabria y, ¿por qué no, ver un poquito cómo va el funcionamiento del comité. Bueno, antes de nada y de conocer a Ángel Junco, vamos a deciros el consejo, ¿no? Que os damos siempre. Si quieres saber todas las noticias de baloncesto cántabro y todos los miércoles la competición de Primera Nacional, pues dale al botón de suscribirte que es gratis y si nos das un like, pues potencia secciones como esta, la de la entrevista, que tengo que agradecer antes de empezar a Ángel que esté aquí, porque sé que ha estado de vacaciones por ahí, pero nos ha hecho ahí un huequillo el tío y aquí le tenemos. O sea que dispuesto en cuanto se lo dije, me dijo, sí, cuando queráis, cuando me digáis, aquí estoy a vuestra disposición. Os le presento, 31 años, académicamente ingeniero en recursos energéticos, ahí le tienes. Es el responsable de mantenimiento de una empresa láctea importante, Andía, creo que es Andía Lácteos, ¿no? Andía Lácteos. Sí, Andía Lácteos, sí. Andía Lácteos, ahí estamos. Jugador de bolos de nivel alto, de primera categoría. Esto de los bolos, hay muchísimo fichaje. Yo te he perdido, Darío Gutiérrez era uno de tus últimos equipos. Ya ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo andas por ahí? Ahora estoy en Quijano, o sea, me vaya de Pélagos. No hago más que estar allí, tanto trabajar como jugar a los bolos. Madre mía, ahí sí que hay fichajes. Después habla que en otros deportes, ahí vuelan de un lado para otro. Además es árbitro desde el año 2018 y como os contábamos, bueno, de la Federación Española, del grupo tercero que arbitran en tercera FEP y en Liga Femenina 2 desde la temporada pasada 24-25, que fue su temporada de debut, y este año pues ha asumido la responsabilidad arbitral, estar ahí al frente de la nave. ¿Alguna cosilla más quieres que te indiquemos aquí en el perfil de introductorio? No, la verdad que lo más importante es lo que has comentado, o sea, no te dejas nada en el tintero, la verdad. Bueno, hay cosillas. El perro, Apolo, ese pedazo de perro que tienes, eso También, merece también, mención. también, también. Merece mención. Lo que no sepáis muchos o no recordáis es que él también jugó al baloncesto. Ahora mismo seguramente que esté sobreimpresionado de una fotografía de esos años donde jugaba en Amí de Camargo al principio, en Alevines, ¿no? Y después te pasaste ahí un año ahí de paro y por Can Basket, ¿no? Por Sagrada Familia. ¿Qué recuerdos traes de esa época de jugador? Sí, eso es. O sea, yo empecé a jugar al baloncesto en el Amí de Camargo con mis amigos del colegio, porque yo estudiaba allí en el Matilde de la Torre. Y luego sí, luego acabé cambiando 2 añitos, estuve jugando en el Canvas que es Sagrada Familia, también por lo mismo, por tomar un poco de estudios y por jugar un poco con mis amigos. Y ya luego en la época junior ya lo dejé, o sea que he estado desconectado del baloncesto, o estuve desconectado del baloncesto bastantes años. Y nada, esos años siempre los recuerdo con mucho cariño. Yo creo que la gente ya no se acuerda de que yo jugaba al baloncesto, de hecho, he siempre jugado a un nivel un poco medio bajo, por decirlo así. Entonces yo creo que eso es algo que la gente omite, vamos. Sí, es que es curioso porque después es como del año 2010 hasta el 2018. ¿Por qué decides hacerte árbitro? ¿Qué pasó en el 2018 para decir, venga, me apunto al comité de árbitros, vuelvo al baloncesto? ¿Cómo fue eso? Bueno, siempre digo lo mismo, que dejar de jugar al baloncesto fue una de las peores decisiones de mi vida y empezar a arbitrar ha sido una de las mejores. Entonces, yo creo que echaba un poco de menos lo que era el baloncesto en sí, el estar los fines de semana un poco activo en el mundo del deporte y arbitrar siempre es algo que siempre me había gustado. Había estado ahí con la mosca detrás de la oreja un par de años y al final, en el 2018, pues decidí empezar a arbitrar. Y también siempre digo lo mismo, que yo creo que empecé incluso más tarde de que lo que suele empezar la gente normal, porque al final empecé con 24 años, que sigo siendo joven, o seguía siendo joven por aquel entonces, pero la gente sí que suele empezar igual un poco antes. ¿Qué recuerdas? ¿Qué te ayudó al principio? ¿A quién te recuerdas como quién te daba clase en la escuela? ¿Quién te ayudaba en los primeros partidos? ¿Qué recuerdas de aquello? Pues de los primeros meses siempre me acuerdo mucho de dos personas, que son Mario Tamayo, que era un poco la persona la persona que nos daba clases en la escuela, la persona con la que estábamos prácticamente todas las semanas yendo a clase y era un poco el que nos introducía un poco en el reglamento. Y también esos primeros meses sí que me tocó arbitrar mucho con Chapo, con José Ángel Álvarez, pero eso fue un poco por casualidad, porque al final de los más veteranos fue con el que más me tocó arbitrar al principio.
Y recordaba algún árbitro de aquellas, de que me habían arbitrado a mí, pero ya de épocas muy lejanas, pues a Blázquez, bueno, los más veteranos, Chencho, Blázquez, Tamayo eran un poco de los que más me acordaba de ellos. ¿En qué momento te das cuenta que puedes ascender? Que yo siempre te pongo como el mal ejemplo del comité, porque lo tuyo fue muy rápido, ¿no? Fue un visto y no visto de campeonatos de España y de repente ya estabas en el grupo 3 de la Federación Española de Baloncesto. Sí, la verdad que yo siempre digo que también he tenido mucha suerte en cuanto al tema del ascenso, al tema de los campeonatos. Pero la verdad, yo nunca he tenido el objetivo de ascender, ni mucho menos. De hecho, cuando yo empecé a arbitrar aquí, varios compañeros me dijeron, oye, olvídate de subir a Liga EVA porque aquí es bastante difícil subir. Y nunca me propuse un objetivo de ascender o no ascender. Y eso es algo que al final acaba llegando. Que eso es algo que, por ejemplo, eso le intento decir a los árbitros más jóvenes, que eh, al final el premio llega o no llega, pero lo que no podemos hacer es esperarlo de la noche a la mañana. De hecho, tardé 6 años en acudir a un campeonato de España y al final, luego por circunstancias, subí o no subí mucho más rápido que la media, ¿no? Pero al final los premios acaban llegando. ¿Qué te decía tu familia, tus amigos, cuando dijiste, oye, voy a hacerme árbitro? Te dijeron, tú estás loco, ¿qué dices, hombre, de árbitro? pero vamos. Bueno, fue un poco más con el tiempo, ¿no? Pues cuando me decían, bueno, hoy, ¿qué tal hoy? ¿No? Y yo decía, pues hoy he tenido un partido y me decían, pues como se preocupaban un poco por mí por el sentido de lo que me pudieran decir o lo que pudiera pasar. Pero bueno, siempre lo han aceptado bien y ya te digo, al final como empecé a arbitrar un poco más tarde de lo normal, ya había salido de la universidad prácticamente cuando empecé a arbitrar, pues ya diferente que alguien que empieza ahora pues con 16, 17, 18 años, pues al final sí que puede ser más complicado o que las familias lo puedan sufrir incluso más. Sí. Y tu año pasado, el año 24-25, tu primera experiencia en la FEP, cuéntanos, ¿duro? ¿Mucho cambio? ¿Cómo lo has notado? ¿Cómo has visto ese año? Bueno, es mucho más exigente en cuanto al tema, pues obviamente de desplazamientos y de horarios, obviamente también a nivel técnico, porque los equipos pues tienen mucho más nivel a nivel de tercera FEP y Liga Femenina 2, y sobre todo también a nivel de autotrabajo o de autoevaluación, porque al final también tienes que hacer mucha visualización de tus partidos, tienes que obviamente hacer más test mensuales de los que haces habitualmente, videotest, entonces pues bueno, fue una temporada de aclimatización que me fue bastante bien, la verdad. O sea, toco madera y creo que fue una temporada que me fue bastante bien. Y este año, pues es un poco pues la consolidación. Amador, esos cambios de estar en ligas autonómicas al salto a Liga Nacional se nota, ¿eh? Se nota en los jugadores, se nota en los entrenadores y también se nota en el arbitraje. Claro, se tiene que notar el cambio en todos los aspectos, ¿no? Incluso en la responsabilidad de las oficiales de mesa. No es que en autonómica tengan más despreocupación por hacerlo, ¿no? Pero sí que oye, en una categoría ya semiprofesional, ¿no? Porque la tercera FED no es ni profesional ni tampoco deja de serlo. Pues bueno, al final el salto hay que darle jugadores de más calidad, más responsabilidad y bueno, ligas con más repercusión también. Sin lugar a dudas. Te digo, Ángel, vamos a meterte en un primer brete. Mira, te voy a poner un vídeo. Ha pasado hace poquito. Me hace gracia porque en esto de la asamblea que hay todos los años, pues incluso ha habido una proposición de un club en que se cambiase el criterio arbitral. O sea, como si fuese algo de Cantabria que había que pitar más, que no se pitaba. Y he visto a Azu Muzuriaga, que es una entrenadora de Liga Endesa femenina. Os voy a poner el vídeo ahora y después hablamos de él. Vamos a ver aquí, a ver si sale todo. Agrego. Mitad del tercer cuarto y del cuarto, y no es hoy, sino que ya se repiten muchos partidos y no jugamos al baloncesto. Aquí se dan todas de hostias y no se puede jugar. Entonces la gente dice, ¿por qué en el último cuarto el equipo no juega igual? No tal, pues porque no se puede jugar y punto. Y como no se pita nada, pues se convierte en una batalla campal. A partir de ahí, pues gana efectivamente el que mejor aguanta ese ritmo de leches. Y creo que esto es baloncesto y no vale decir que esta falta intercede o no en el juego. La falta en baloncesto es falta, el contacto es falta, sea en un lado del campo o en el otro. Suma bonus, suma muchas cosas y a partir de ahí se puede dejar jugar al equipo. A partir de ahí no tengo más que decir. Bueno, lo ha dejado claro la entrenadora, ¿eh? O sea, ha quedado claro que su criterio, que es un criterio que yo creo que se repite bastante, ¿no?
Antes de que hables tú, Ángel, que te he metido aquí en un follón. Amador, esto lo has escuchado tú por algún lado, ¿eh? Los entrenadores habláis mucho de este cambio de criterio, ¿no? Que se está viendo. Bueno, la realidad es que al final los partidos parece ser que van a un criterio de pitar menos faltas o no pitar menos faltas, sino contactos que se puedan considerar que no interceden en la acción, ¿no? Pero lo que dice la entrenadora, yo como entrenador, pues también tiene mucha razón, ¿no? Las faltas al final son bonus, son tiros libres, dan muchas otras cosas. Esto es un debate que deberíamos de cogerle con mucho más tiempo que en esta pequeña sección. Esto es solo para que veáis que esto no pasa solo en Cantabria, que a veces parece que solo vivimos aquí. Esto es un criterio general que se vive y esto parece balonmano, o esto no sé qué, esto aquí no se pita ya nada. Yo, antes de que hable el señor Junco, y sin facilitarle, es mucho más difícil controlar un partido con 25 faltas que pitando 65. O sea, yo creo que para el árbitro resulta más cómodo pitar y pitar y pitar y ya se acabó la historia. Cuéntame, señor Junco, ¿qué es ese criterio que dice ella? Hay faltas que como que no son trascendentes las faltas, o no sé cómo lo explica la señora Muzubiaga, ¿no? Que lo deja claro. ¿Cómo que no son importantes? Todos los contactos son faltas y hay que pitarlas. Sí, esta discusión yo la he tenido con bastantes entrenadores y bastantes jugadores también, que en el baloncesto no existe lo que es la ley de la ventaja, ¿no? Pero realmente en el reglamento sí que viene amparado el término ventaja-desventaja, ¿no? Y es un poco a lo que alude un poco esta entrenadora. Sí es cierto que al final hay partidos en los que a veces el criterio se te puede ir un poco más de lo normal. Tú un partido no puedes ir pensando que vas a pitar 30 faltas, porque igual en un partido necesitas pitar 15 y en otro partido vas a necesitar pitar 50, ¿no? Entonces al final sí que es cierto que el criterio le ponen un poco los jugadores y tú ahí vas jugando un poco en el sentido de a ver qué faltas puedes o lo que decía un poco Amador, ¿no? Que sean menos trascendentes en lo que es el juego, ¿no? Si tú un contraataque un contacto que no le impida al jugador avanzar o al final hacer una penetración hacia canasta, pues al final es un contacto que si bien no están en bonus, le está robando una canasta fácil al equipo, ¿no? Por ejemplo. Entonces un poco es jugar con eso, porque al final, lo que tú decías también, Durán, al final para nosotros es mucho más fácil que cualquier contacto lo pitemos, porque es que entonces es que no hace falta ni un árbitro. Bajamos a alguien de la grada, se pone a arbitrar y al final pita cualquier contacto. Entonces la misión del árbitro es esa, valorar qué contactos son punibles o qué no. Eso es un poco el matiz, ¿no? Que no todos los contactos son punibles. He visto que publican, cuando os dan el feedback que se publica en YouTube y que se ve de la Federación Española, hablan incluso de contacto trascendente, ¿no? De jugada trascendente, no trascendente, o sea, como para equilibrar el criterio, yo creo que ahí está la complejidad del arbitraje realmente. Eso es. Ellos también utilizan mucho lo que es la CEP, utiliza mucho también el término contactos marginales, ¿no? Que son aquellos contactos que no, que pues esto es lo que hablamos, que no tienen ninguna trascendencia en el juego, por lo mismo, ¿no? Si es que un jugador está haciendo un contraataque y recibe un manotazo en la mano izquierda, pero no le impide, no tiene que hacer un cambio de ritmo ni hacer un cambio de balón y al final acaba metiendo la canasta fácil, si pitas una falta y no están en bonus, le estás robando 2 puntos fáciles a un equipo. Entonces ese es un poco el criterio del árbitro. O donde reside un poco la dificultad, ¿no? de arbitrar. Amador, hay que adaptarse. Por ahí van las líneas maestras, que los árbitros lo que hacen es adaptarse a la línea interpretativa que tiene la Federación Española y no queda otra. O sea, no mires con esa cara. Hay que es lo que toca. O sea, ya sé que en tus tiempos no era así. Eso es. Esto no es cosa de que aquí en Cantabria sea así o en Canarias sea de otra forma. Es un poco lo quieren hacer un poco común a toda España. Al final tenemos que ir jugando con ese criterio ahí. Que toca adaptarse, que no queda otra. Vamos a más. Esta temporada, señor Junco es nombrado responsable y coordinador del Comité Cántabro de Árbitros. Dígame la sensación, cómo asume el cargo, cómo se sintió ahí cuando le tocó la responsabilidad. Bueno, la verdad que más o menos era algo que me podía medio esperar. Un poco por la situación de haber ascendido el año pasado al grupo 3 y tener un poco esa cierta repercusión que tenemos aquí nosotros también. Entonces, bueno, pues lo asumí con ilusión y como un desafío también, porque al final lo es. Y bueno, pues lo que tú comentabas también antes, que al final todos los fines de semana pues hay alguna historia, hay algo que siempre aparece y nosotros pues intentar mejorar desde desde las clases mensuales, desde los vídeos, etcétera, un poco
intentar ponerle mejoras a las cosas que tienen margen de mejora, vaya. ¿Qué comité te has encontrado? ¿Cómo has visto el ambiente? Porque eran tus compañeros, estabas con ellos mano a mano y ahora te has tenido que poner un poco ahí al frente de ellos, ¿no? Que es cambiar un poquito de rol. Sí, pero la verdad que no me quejo porque al final la mayoría de la gente llevamos aquí bastantes años, con los más veteranos ya tenía buena relación en sí, con los más nuevos, pues al final les he visto crecer desde el día uno, entonces al final también tengo muy buena relación con ellos. La verdad que en ese sentido me he sentido bastante a gusto, en el fondo me siento incluso, me ponen las cosas fáciles, por decirlo de alguna forma, o sea, no tengo no tengo ningún problema con nadie, ni lo voy a tener, creo, porque al final yo creo que es un comité más o menos sano y que, y que, y que se puede trabajar con él. Ahora que estás dentro del organigrama de la Federación Cántabro, algo que te haya sorprendido, que hayas dicho, desde fuera yo lo veía de una forma y desde dentro, pues esto sí que me ha sorprendido. Yo pensé que era así, pero no es tan así. Bueno, la verdad es que no me ha sorprendido nada, o sea, más o menos me podía esperar un poco las funciones o lo que pasaba el día a día, pero sí que es verdad que igual los fines de semana, sí que es verdad que a veces suceden más cosas de las que podrían, o que de las que me gustaría que pasasen, ¿no? Pero bueno, al final esto es inevitable, al final hay muchísimos partidos los fines de semana y en alguno, con que sean 2 o 3 partidos al fin de semana, que son poquísimos en los que pase algo, ya al final hay que ponerse a trabajar en ellos. Estamos viendo que tampoco es un mal solo de Cantabria, que es el tema de las gradas, de los partidos escolares, que hay un poco ahí de... Aquí se ha instaurado un nuevo protocolo y se está poniendo medidas para pararlo. ¿Cómo está yendo este año? Danos, espero que buenas noticias, ¿no? De cómo se está comportando la gente, que yo creo que es fundamental. Bueno, pues aquí me gustaría estar un poco más contento, ¿no? En este sentido, porque realmente el tema de las gradas, pues yo creo que ya es un tema un poco más social, ¿no? Que al final, que en partidos de categoría Benjamín, alevín o infantil tengas que parar un partido porque están insultando a un árbitro, pues al final es desagradable, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, sí que es verdad que es una herramienta que tenemos nosotros, la Federación Cántabra, a nivel de poder, de protegernos a nosotros mismos, no solo a los árbitros, sino también a los oficiales de mesa, y que nosotros lo estamos implementando este año. Yo creo que el año pasado se trabajó bien con ello y yo creo que este año todavía estamos trabajando todavía mejor porque la gente se ha acostumbrado a no tener que por qué aguantar el insulto reiterado, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es cierto que, insisto, sí que me gustaría que hubiera menos aperturas de protocolo antiviolencia, pero bueno, las hay y, y es lo que hay. O sea, nos tenemos que acostumbrar, son los tiempos que corren, ¿no? Si hago como una analogía con los bolos, ¿tú ves algo que también sucede en los bolos? ¿Notas que también con el árbitro, por ejemplo, que es yo lo veo desde fuera, que yo hace que no veo bolos, pero también nota que ha cambiado el comportamiento de la gente sobre los árbitros, fíjate, de un deporte como los bolos o no? No, pero fíjate, con el árbitro te diría que no, pero igual entre los propios equipos sí. Y los vuelos es un deporte en el que no hay absolutamente nada hay muy pocas polémicas, o sea, no hay absolutamente, el árbitro al final tiene muy poca trascendencia en el juego, realmente, o sea, no tiene tanta trascendencia como en un partido de balonmano, de fútbol o de baloncesto. Pero sí es verdad como que notas como que igual el equipo rival como que está como más irascible o más, no sé, es un poco en líneas generales, ¿no? Más con el árbitro no, porque al final el árbitro tiene muy poca trascendencia en el juego. Ese ambiente social, amador, eso lo hemos vivido nosotros en las gradas, que como la gente, yo creo que está perdiendo un poco el norte y la realidad de lo que es el deporte escolar y lo que se juega en un campo de baloncesto, que es que estamos viendo partidos de niños de 13, 14, 15 años y más pequeños, pero vamos a ver, estamos locos, ¿o qué? Se ha perdido un poco el respeto. Yo creo que en ese sentido hemos perdido un poco el respeto que siempre había en las gradas. A mí últimamente me parece que vamos a encaminados y sin tratar de ofender a nadie, ¿no? Pero vamos encaminados a lo que pasaba o pasa a veces en el fútbol, ¿no? Y el baloncesto era un deporte cuya entidad era el respeto y cada vez se tiene menos respeto y menos empatía, ya no solo hacia el árbitro, sino a veces hasta hacia los rivales. Y esto dicho, no lo limitamos a Cantabria. De hecho, esta misma semana la Federación Asturiana ha vuelto a esta hora. Bueno, ha vuelto a recordar. De hecho, hay una reunión
por el tema de las tarjetas negras, negativo otra vez, como dice Ángel Junco, aquí cada vez que se abre un protocolo de cierre de un campo, de comportamiento antideportivo, pues no es buena noticia para nadie, o sea, pero para nadie. Nadie se alegra de que exista esa situación. El primero el árbitro, vamos, que quiere ir a hacer su trabajo y demás. Y después hay una situación que si a todo el mundo le parece tan fácil arbitrar, adelante, que hay una necesidad de árbitros enorme. Sí, desde aquí abrimos los brazos, vamos. Sí, claro, por eso no se van a encontrar gente inarcible en la federación si dices, oye, yo voy a arbitrar que lo hago mucho mejor que ese. Bueno, te van a decir, venga, ven y ponte a arbitrar, que vamos, estamos encantados de la vida. Hablando de árbitros, nos han representado muy bien, por cierto, que aquí te los meto, aquí están, ahí salen todos guapos, encima los tíos. Los árbitros que nos han representado en el último campeonato de España de selecciones autonómicas, están los 4, son una buena representación de una línea de árbitros jóvenes que yo creo que tienen un futuro enorme. Yo siempre hablo, vamos, bondades enormes de estos 4 que están aquí y de otros muchos, como el señor Cistrián, ahí está San Emeterio, Raúl Sánchez, Pablo Barreda, y podría continuar la línea de gente que está trabajando muy bien a favor del comité y a favor de seguir creciendo y llegar a las competiciones, siendo jóvenes y asumiendo responsabilidades. Pero vamos a coger a estos 4 que les has tenido en el último campeonato de España y te vamos a poner un poco a prueba porque tienes que decirnos, ahora te voy sacando uno a uno y nos dices una virtud que tengan y un aspecto de mejora que le veas tú dentro de lo que hace, que para dar el último salto, ¿no? El salto que les va a llevar seguro a la Federación Española de Baloncesto, que estamos todos deseando que así sea. A ver, que te muestro al primero, a ver si sale. Aquí le tienes. Yo creo que le conoces, se llama Javier Marquín, te le presento y aquí le tienes. Tío, nos tienes cosas de Javier Marquín, que le hemos tenido el Campeonato de España, que encima lo ha hecho muy bien. Pues mira, yo de Barquín tengo muy buen recuerdo porque es de mi quinta arbitral, por decirlo así. Empezamos los dos arbitrando juntos en el 2018. Él tenía 14 o 15 años por aquel entonces, o sea, era un niño. Y que lo sigue siendo porque tiene 22, 23 años. Son súper jóvenes todos. Y nada, Barquín ha hecho un grandísimo campeonato, la verdad. Es un campeonato infantil. Arbitró quinto y sexto puesto de infantil femenino. Por lo tanto, arbitrar el último día siempre es un signo de haber hecho un buen campeonato. No dista de que los demás hayan hecho un mal campeonato o no, pero simplemente pues él ha hecho un campeonato muy bueno. Y bueno, ya Barquín, pues siempre le digo un poco lo mismo, que siempre la señalización, un aspecto mejora, y que seguro que se lo habrán dicho también en el Campeonato de España, es el tema de la señalización, porque la señalización realmente la tiene que hacer un poco más sobria, más seria, no tan teatralizada, pero luego pues tiene en contra, pues tiene muy buen conocimiento del juego, porque ha sido jugador hasta hace nada y tiene muy buen criterio también de faltas y de violaciones, por supuesto. Un jugador que se retiró siendo campeón de Primera Nacional, yo creo, ¿no? De Primera Nacional, sí. Cuidadito, cuidadito. Y el año pasado, el mejor árbitro el trofeo de mejor árbitro de Cantabria. Cuidado, que esa vitrina se está llenando. Más. Aquí tenemos al siguiente. Es Adrián Crespo Poliduras. Ahí le tienes. Cuéntanos de Adrián. Sí, pues Adrián es una de las últimas, de las incorporaciones de estos últimos años que afortunadamente pues hemos tenido bastantes incorporaciones, como comentabas antes, de Javier San Emeterio, Pablo Arreda, Raúl Sánchez, pues gente muy joven que se ha incorporado al comité en estos últimos años y que nos ha dado bastante flexibilidad y que además son chicos que tienen muchas ganas de aprender. De Polidura, sobre todo, destacar que le encanta arbitrar, yo creo, porque al final es una persona que arbitra y además arbitra muchísimo. El año pasado hizo un vídeo muy bueno de un fin de semana que se publicitó, yo creo, por las redes sociales. Entonces, pero presentamos a la presidenta de la Federación Española y todo, ¿eh? O sea, que se quedó alucinada, ¿eh? De verdad, un vídeo de una calidad enorme. Era muy bueno, sí. Y es una persona que le gusta mucho arbitrar. También tiene un buen... al contrario que Barquín, por ejemplo, que tiene un poco como ese aspecto de mejora, Polidura tiene muy buena señalización, una señalización muy sobria y muy elegante, se podría decir. Pero yo le destaco también un aspecto mejora que debería ser igual un poco más asertivo con todos los participantes del juego, porque al final igual a veces no es que no escuche, sino que a veces es demasiado serio, ¿no? A veces al final está bien poner límites, pero también hay que a veces escuchar y ver un poco qué te dicen los demás, ¿no? Que no digo que no lo haga, pero transmite una imagen de tío duro, cuando al final nosotros los árbitros al final somos jueces, pero estamos ahí para ayudar a todo el mundo al final.
Pues, ok. El tercero, Álvaro Martínez, aquí le tenemos. Martínez, pues es otro árbitro también. Yo creo que empezó un poco más tarde un poco antes que Polidura, lleva una o dos temporadas más que en el comité, pero también es un árbitro súper joven, también tiene muy buena cabeza, también es ingeniero. De Álvaro, pues destacar, ya el año pasado ya también fue al campeonato infantil, ya lleva unos cuantos campeonatos seguidos, yo creo que también estuvo en el mini y acudió a uno, el año pasado no acudió a uno de clubes, pero acudió al de selecciones autonómicas. De Martínez, pues destacar un poco, sí que es verdad, yo destacaría de él la mecánica, yo creo que tiene una buena mecánica y una buena señalización también. Y como aspecto de mejora, también un poco lo de Polidura, pero al contrario, porque yo creo que es una persona que es bastante afable, pero él transmite también lo mismo, una imagen como muy seria, ¿no? Y al final tenemos que transmitir una imagen más de pues eso, de respeto, pero también un poco como de compañerismo. Álvaro y Adrián el año pasado estuvieron colaborando con la escuela ya y lo hicieron fantástico. Siguen haciendo. Eso es, sí. Siguen haciéndolo este año, colaborando con la escuela. Estamos dando clases 3 veces al mes, más o menos, unas 2 clases por semana. Pues al final ellos están colaborando directamente con la escuela. Y bueno, el año pasado estuvieron conmigo también en el campeonato de selecciones autonómicas de G-Web. Por supuesto. Y el último, pues tenemos aquí a Ramón Tezanos. Amador le llama Moncho, pero nadie le llama Moncho. Y es que no sé, eso no sé dónde lo ha sacado, pero le llama Moncho. Y en esa foto tiene cara de bueno, Moncho. O sea, hablando de Ramón Tezanos, que el año pasado ha estado espectacular. Tengo que decirlo, que ha arbitrado un nivel, la 24-25, ha estado simplemente espectacular. Ramón también es otro exjugador y quizá también bastante conocido por las pistas, porque al final es otro de los jugadores que ha estado bastante tiempo o ha apurado más, ¿no? Su vida, su carrera deportiva, por decirlo de alguna forma. También lo mismo, al igual que Barquín, pues tiene ese conocimiento del juego. Igual un poco este tipo de árbitros pues conoce un poco más qué contactos lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Qué contactos podemos limpiar, qué contactos no. Igual a Amador no le gusta tanto ese criterio, pero es el que nos mandan a implantar. Y luego, por ejemplo, sí que es verdad que a Ramón le falta un poco más a la hora de señalar, tiene que ser un poco más pulcro, más limpio, ¿no? Más sobrio, también un poco como Barquín, ¿no? Tiene ese eje de señalización que al final en el campeonato seguro que también se lo habrán marcado. Ramón el año pasado también fue al campeonato de selecciones autonómicas de categoría mini, al igual que Barquín, entonces, pues, bueno, están haciendo pues esa progresión poco a poco. Y la verdad que yo en líneas generales estoy bastante satisfecho con el campeonato que han hecho los 4. Y yo creo que ellos deberían estarlo también. Y yo creo que han hecho una buena representación del comité, la verdad. Sin lugar a dudas, han hecho una representación buenísima. Vamos a ir cerrando ya esta entrevista, que nos lo estamos pasando también con él, pero no queremos aquí quitarle más tiempo. Una cosilla que nos sorprende es que la escuela de árbitros, la juventud que tienen, has hecho referencia ya varias veces, pero es que ya se extrema. Yo creo que hay chicos de 12, de 13 años, o sea, súper jóvenes. O sea, es que me he quedado el año pasado sorprendido con la cifra y este año continuamos, yo creo que en la misma línea, ¿no? Que parece, te decías tú, yo he empezado tarde y son 24 años, que no me parece una edad, pero es que claro, si nos hacemos una comparativa con gente que comienza con 14, 15 años, claro, es una barbaridad. Sí, la verdad que es un poco la ventaja y la desventaja, ¿no? Que al final tenemos un comité muy joven, pero que todavía le falta un poco de preparación para poder empezar a arbitrar partidos, pero bueno, dentro de unos años, pues esa gente ya cuando empieza a arbitrar con partidos de soltura y de calidad, pues será gente que ya tenga mucha más experiencia de la que yo tuve, por ejemplo, ¿no? Sí es cierto que también ha empezado también tenemos un chico de 28 años, otro también de 17, que esos ya están arbitrando, entonces bueno, tenemos ahí cierta cantera y estamos intentando a ver si podemos sacar más árbitros. Está la base, esa escuela que va a ser fundamental. Y yo decía entre risas que igual tenemos el mejor comité del mundo en el año 2032, ¿no? Porque es cuando empieza. Ojalá, sí, será así seguramente. Si les conseguimos aguantar, que esa es otra. Sí.
La segunda pata de este comité, sin lugar a dudas, son las oficiales de mesa, ¿no? Que están un poco invisibilizadas, ¿no? Pero su coordinadora es Lara Ortega. ¿Qué tal la comunicación con ella? ¿Qué tal estás ahí fluyendo? Esa sí que puede ser de élite nacional, ¿eh? Porque estamos hablando de que son un grupo increíble, porque son muchísimas. De hecho, cada vez que se hace un curso de oficiales de mesa, se llena por demás. Están en categorías como en primera FEP, hay partidos de tercera FEP todos los fines de semana y primera nacional femenina y están dando la cara. Y yo creo que, no sé, cuéntanos tú, qué tal las oficiales de mesa, que nosotros las y los, hablamos de las porque son mayoritariamente son... Sí, suele ser así, sí. Sí, pues la verdad que tenemos también un grandísimo comité de oficiales de mesa. Lara ya creo que es la segunda temporada que está comandando ya pues ese gremio de oficiales de mesa y la verdad que yo creo que está haciendo un muy buen trabajo. La comunicación con ella es bastante buena, la verdad. Además somos del mismo año, entonces pues, más o menos tenemos cierta relación. Ya nos conocemos desde el día 1 que estamos en el comité, entonces pues bueno, es muy fácil trabajar con ella en el sentido de que ya nos conocíamos y que tenemos ese cierto trato. Pero sí es cierto lo que tú dices, que al final pues tenemos gente que está haciendo partidos en la segunda división de lo que es la categoría española y que tenemos al final pues cierto nivel. Pues ahí es que esas sí que estamos a máximo nivel y más si hacemos una comparativa con el número de licencias que tenemos. Para acabar de antes, cuando teníamos el programa Tiempo Muerto, hacíamos la sección del test personal de Teja y ahora hemos querido que cada vez nos metían más líos porque le preguntaba al invitado cuál quiere que sea su superpoder y cosas de esas que nos dejaba un poco rotos a todos. Ahora hemos introducido las preguntas del público. Las va a hacer Amador, hemos seleccionado unas cuantas. La verdad es que ha sido un éxito y os doy las gracias porque no pensé que iba a repercutir tanto. Ahora dirás, ¿las han seleccionado? Sí, las hemos seleccionado, sí, porque había preguntas que obviamente no se pueden hacer. Hemos seleccionado, también había, yo creo que por encima de 20, las hemos dejado en 9, creo. No son fáciles de responder, las que hemos dejado. Hemos quitado las que eran muy técnicas de en el partido no sé qué pasa esto, porque si no tenemos un vídeo no le vamos a poner, porque pues seguramente, si usted dice que pasó esto, pues seguro que pasó y el árbitro se equivocó, pero no se lo vamos a poner, ni tampoco le vamos a preguntar si pitan a favor de un equipo o de otro, porque obviamente no me parece que venga ahí. Pero ha sido con bastante respeto y estoy agradecido y sobre todo por la respuesta, que le vamos a poner toda la semana. Le hemos puesto solo una red social, que ha sido error de un servidor que tenía que haber comunicado a Noelia, que lo pondría en todas, y hemos tenido muy buena acogida. Amador, adelante, que la última, por cierto, señor Ángel Junco, se la hará el propio Amador Díaz. Y si la pregunta es, ¿existen todos los contactos? Es todo, no hay contacto marginal, el contacto marginal no existe. Adelante, Amador, comienza. Lanza la batalla de preguntas. Vamos por la primera. Ahí vamos. Preguntan, ¿hay edad mínima para ser árbitro de baloncesto? Edad mínima como tal no, de hecho en lo que es el comité, pues eso, tenemos ciertos árbitros que son infantiles, que tienen 12, 13 años y están en la escuela. Lo que pasa es que sí es recomendable, pues eso, yo creo que la edad buena para empezar a arbitrar pues son 15 y 16 años, que es como, por ejemplo, yo pongo el ejemplo siempre de Barquín, al final, que es un caso que estuvo muy directamente conmigo, ¿no? Porque al final ahí es donde empiezas un poco a estar un poco más desarrollado y empiezas un poco a tener más soltura a nivel personal, ya no arbitralmente, sino a nivel personal. Pero, por ejemplo, tenemos dos casos, son los chicos estos que juegan en ambas aguas, Alejandro Gallo y Mario Cano, que tienen 14 años y son, vamos, unos fuera de serie. O sea, y están arbitrando todos los fines de semana. Entonces, edad mínima como tal no, pero sí es recomendable que, pues yo creo que eso, 14, 15 años por lo menos. Hay que tener personalidad, porque después, y tu familia, aguantar sí. ahí, porque te puede marcar, que es durito, Yo no me imagino, yo con 12 años no sería capaz de arbitrar un partido, seguro. No, yo tampoco. Más, Amador. Bien, seguimos. ¿Tienes alguna rutina o superstición antes de los partidos? Pregunta interesante. Esta me ha gustado. Le estoy imaginando con los cascos como los jugadores de NBA ahí. No, la verdad que no tengo ninguna rutina, ninguna superstición. ¿El silbato de la suerte o algo de eso? No, tampoco. La verdad que soy bastante dejado para eso. O sea, tengo el mismo silbato desde hace 3, 4 años. Nada. O sea, no tengo nada, absolutamente nada. Ni escuchas música ni nada de eso. O sea, que no hay...
No. Ni entro ni entro al campo con el pie izquierdo, ni nada ni cosas de eso, nada. Vale, no eso nada. Muy bien. Va otra pregunta. ¿Tu familia o pareja ha ido a verte arbitrar? Yo creo que se refiere si alguna vez, o sea, que no que van todos los fines de semana, si les has dicho, oye, pito la final junior femenina, mamá, papá, venir a veros o te la ahorras eso. Muy pocas veces y porque yo les digo que no vayan, porque prefiero que no vayan, sinceramente, porque al final algún insulto me va a caer o algún comentario me va a caer, entonces al final yo prefiero que no vengan a verme, la verdad. Y también por presión mía, también, porque no me gusta que me siento más presionado. O sea que si le ves en la grada, tú también te presionas, no solo... Sí. Pero que hay 500 personas en la grada, me da igual, pero si veo a mis padres, pues igual ya tengo más respeto. Y a Madrid es un poco triste, pero es real que van tus padres a verte y dices, espero que nadie me llame tal porque joder, es desagradable que se acuerden de mi madre y estando ella delante. Es un poco raro, ¿eh? Efectivamente. Eso hablaba antes cuando decía yo que se ha perdido un poco el respeto y la educación dentro y la empatía dentro del baloncesto. Pero bueno, son cosas que pasan y lo que pasa que antes pasaba de forma anecdótica una vez cada mucho y ahora pues pasa demasiado frecuentemente. Pero bueno. Es que eso lo que pasa es que yo cuando jugaba no tenía tantos pollones, o yo no recuerdo que hubiera tantos pollones en los partidos. Eso sí que no lo recuerdo como... Claro, tampoco es que sea todos los fines de semana, ¿no? Pero sí es verdad que se nota mucho más que hace años. Pero que también nota la presión, ¿eh? No solo por eso, ¿eh? Que también nota la presión de... O sea, dice, madre mía, que estoy en la grada, que después mi madre me dice que no me muevo bien de cabeza, que lo estoy intentando, mamá. Bueno, otra pregunta. ¿Sabes cuándo pitas mal un partido? Sí, eso, el primero que arbitra mal, el primero que sabe que arbitra mal un partido es el árbitro. Eso siempre es el primer. Y además, y esto la gente igual no lo sabe, pero te marchas muy jodido para casa. Cuando arbitras mal un partido, te marchas jodido para casa. Y hay dos situaciones en estos casos, ¿no? Arbitrar mal y que pases desapercibido, o arbitrar mal y que el partido se te vaya de las manos, ¿no? Entonces, al final, cuando estás arbitrando mal, lo más importante es intentar mantenerte concentrado, intentar lidiar con ello lo máximo posible y, sobre todo, saber que has hecho mal para intentar mejorar en los partidos venideros. Pero lo más importante, sobre todo para estos casos, es tener autocrítica y saber que estás haciendo un mal partido. Yo sé cuando estoy haciendo un mal partido porque al final digo, he pitado unos pasos que no son, me he comido una falta que no era, ¿no? Pues es importante hacer esa introspección a lo largo del partido para intentar mejorarlo. Ya en ese partido poco vas a mejorar, ¿no? Pero intentar salvar los muebles, como quien dice, ¿no? Ya una vez acabas ese partido, pues analizarlo y ver qué has hecho mal e intentar mejorar. Ok. Muy bien. Sí, señor. Bueno, esto también es interesante. Mira, se habla mucho de los jugadores cántabros, pero ¿para cuándo un árbitro en ACB? Te voy a decir una cosa. Hace pues, al menos 5 años le dijimos a Luis Juli y a Carlos Fernández, les preguntamos en un test parecido, le dijimos, ¿antes el hombre en Marte o un árbitro cántabro en la ACB? Y dijeron un hombre en Marte, o sea que ahí te lo dejamos. Mira, yo tengo 31 años, no sé si veré algún árbitro cántabro ACB alguna vez en mi vida, o sea, la verdad. Lo veo muy difícil. Porque al final aquí también tiene mucha trascendencia. No es que seamos ni más malos, ni más guapos, ni más feos que otros, sino que al final hay muchas federaciones que son mucho más potentes que la Federación Cántabra y es así. Y al final tú miras los árbitros ACB y la mayoría son catalanes, madrileños, andaluces, canarios, gallegos. Al final son federaciones mucho más potentes que la nuestra y porque al final hay equipos ACB, es complicado. Yo creo que ojalá lo haya, ojalá me equivoque, pero no lo veo, la verdad que no lo veo. Complicado, está complicado. Hay que pasar muchos filtros y no solo deportivos, hay que pasar filtros de todo tipo. Más. Bien. Bueno, aquí hay otra, yo creo que esta te la hacen para ponerte también un brete. ¿Prefieres pitar con unos árbitros más que otros? Vamos, que te vienen a decir, tú miras el día de las iniciaciones y las designaciones y dices, uy, otra vez con este. No hace falta que des nombres, ¿eh? No, pero al final es inevitable que con un árbitro te sientas más a gusto que con otro, ¿no? Por ejemplo, al hilo de los árbitros estos que han ido al campeonato, ¿no? Pues al final al Barquín le conozco desde hace 8 años
y arbitrar mucho más a gusto con él que si arbitro con un árbitro que es la primera vez que arbitro con él, porque al final, por ejemplo, en tercera C o en Liga Femenina 2 me pasa mucho que arbitro con gente que directamente ni conozco, o sea, que conoces 2 horas antes del partido, ¿no? Entonces, al final, eso es un poco... no es que no arbitres cómodo, pero al final desconoces un poco cómo arbitra tu compañero. Entonces, obviamente, en ese sentido, no porque un árbitro sea mejor o peor, sino porque te sientes mucho más cómodo a la hora de que le conoces, de que tienes más relación con él, o una vez estás en el descanso, una vez estás a lo largo del partido, nos miramos mucho, o con un árbitro con el que no tienes feeling, al final no es que el partido salga peor, pero tú estás más a disgusto en la pista. Vamos. Ok. Pregunta aquí que si has pensado alguna vez en dejarlo. Alguna vez, obviamente, sí, pero no. Al final, yo siempre que me hacen un poco esta pregunta, siempre digo lo mismo, ¿no? Que yo no sé cuánto tiempo voy a durar arbitrando. No sé si va a arbitrar 1, 5 o 10 años más, pero que es algo que voy a ir viendo un poco temporada a temporada, porque al final las temporadas son muchos partidos, para que la gente se haga una idea, ¿no? Más o menos. Y no solo yo, sino muchos, los árbitros de aquí en Cantabria, pues yo el año pasado pues hice unos 160, 170 partidos y no soy el que más he hecho, desde luego. O sea que al final, cuando acabas una temporada, acabas cansado, ¿no? Ahora mismo no contemplo dejarlo, ni mucho menos, pero sé que esto en un futuro... No, yo no voy a durar como Tamayo, como Ascenso, o sea, 25 temporadas, eso lo tengo muy claro. O sea, eso sí que lo tengo muy claro. Que no solo porque digas, bueno, lo dejo porque llevo una racha muy mal, o 150 partidos, como dices, 160, esto no sé yo cuántos años aguantaré físicamente o mentalmente, sino después como te empieces a darte cuenta que en el COVID se perdieron muchos árbitros porque se dieron cuenta de que tenían tiempo libre o cuando estás lesionado te das cuenta de que el fin de semana no es ir corriendo de Calasán a Mier del Corro y a la mañana siguiente a correr a Castro que te toca el siguiente partido. O sea que... Anteúltima. Ahí vamos. ¿Se arbitra diferente? Preguntan, ¿eh? ¿Se arbitra diferente en baloncesto femenino que en masculino? ¡Uf! No se arbitra diferente, pero al final son tipos de juego diferentes. Al final, obviamente, por ejemplo, haciendo un poco el análisis, ¿no?, de tercera C por Liga Femenina 2, en tercera C pues tienes mucho juego por encima del nivel del aro, vas a tener casi seguro alguna interposición, alguna interferencia a lo largo del partido, cosa que en Liga Femenina 2 no vas a tener, pero en Liga Femenina 2 pues tienes muchos más contactos a la hora de subir el balón. Las chicas saben utilizar mucho mejor el tema de los pies en el poste, el tema de los pies a la hora de salir, o sea que tienes que poner un poco más de atención a la hora de ciertas violaciones. No es que arbitres diferentes, pero los juegos al final son diferentes. El juego de chicos es un poco más rápido también, porque al final, por cuestiones físicas, son jugadores mucho más grandes y que llegan a hacer mates que las chicas, por ejemplo, no hacen, pero cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Algunos tienen sus características, pero bueno, son igual de fáciles o igual de difíciles. Al final no es que sean diferentes. Sí, pero vamos, que al final son las mismas faltas, son los mismos pasos. Eso es. Los mismos contactos marginales de Amador, los mismos contactos marginales en los dos lados. Ahí sí, los marginales, sí. Preguntan aquí que en tercera FEP, ¿prefieres pitar en Cantabria o pitar fuera? Prefiero pitar fuera. Bueno, un derbi en Cantabria tampoco está mal. O sea, lo que no te gusta, ¿distinguirías entre pitar a un cántabro con uno de fuera? ¿Eso es lo que te gusta menos? O sea, el peor escenario es un cántabro con uno de fuera. Ese sería el escenario que menos te apetece. No el peor, sino el que menos te apetece. Puede ser, pero suelen tener algo de cuidado con ese tema. O sea, por ejemplo, yo el año pasado hice un derbi y lo hice con Luis Juli. O sea, que dentro de cada al final somos dos cántabros. Sí, son dos cántabros arbitrando los cántabros. De hecho, por ejemplo, este fin de semana tenía un partido en Solares que ha sido un partido muy, muy duro y hubiera preferido que el partido de Solares hubiera sido en Bilbao, por ejemplo. O sea, me da igual. Da por fe de ello, un partido duro. Y con mucho rock and roll en las gradas. Ha habido ahí ambiente. Ha sido un partido muy duro. Ese, por ejemplo, hablando un poco del tema de criterio y eso, ese es un partido en el que hemos tenido que pitar muchísimo, pero porque ha habido muchos contactos y ahí sí que no se podía dejar ninguno. O sea, ahí hemos pitado mucho y al final nos hemos ido a muchas faltas en este partido. Ok. Amador, queda entonces la pregunta tuya. Ahí estás. Tú pones el punto y final a este. Mírala a los ojos y adelante.
¿hablamos de contactos marginales eso? No, eso ya ese episodio está pasado ya. No, viendo, esto es una pregunta un poco relacionada con aparte del arbitraje, con el cargo que ahora ocupa, ¿no? Viendo los últimos años de la escuela, por fin, a ver cómo los digo, ¿por fin crees que podemos ver con un poco más de esperanza el futuro del arbitraje aquí en Cantabria? La verdad que lo veo difícil, porque lo veo difícil porque al final sí que es verdad que tenemos un comité joven y que yo espero que esa gente siga arbitrando muchos años, pero al final necesitamos todavía muchos más árbitros de los que realmente tenemos, porque al final si cada año te entran 4 o 5 árbitros, que siguen siendo muy pocos, y se te van 3 o 4, porque al final uno es padre, el otro que si ha descubierto los fines de semana y al final quiere dejar de arbitrar, el otro lleva al final 25 años arbitrando y ya dijo que hasta aquí, pues al final es complicado encontrar ese equilibrio y si salen 4 y entran 4, al final no tenemos esa bolsa de árbitros, por decirlo así, pero ojalá me equivoque también en esto. Yo creo que el problema es un poco también que tú puedes ir llamando puerta por puerta a ver quién quiere arbitrar, pero el problema es que a alguien le tenga que gustar ser árbitro. Y ese es el problema. Porque al final tú a alguien puedes engañarle para ponerle un silbato y que vaya un día a arbitrar, pero al final arbitrar tiene mucho sacrificio a nivel físico, a nivel mental, a nivel que pierdes muchos fines de semana, pierdes prácticamente el fin de semana completo y eso al final te tiene que gustar. Tienes muchas ventajas también. Yo conocía a muchísima gente, al final ganas tu dinero, obviamente, tienes cierta reputación y ganas ciertas habilidades sociales también, pero es muy sacrificado. Yo ojalá me equivoque, pero debería entrar muchos más chavales para intentar que la situación fuera más optimista. Bueno, y yo estoy con Amador de que lo bueno de ahí es el número, que yo creo que es ahora, el número está bien, lo que pasa es que no son de... Sí. O sea, pero no son de imposición inmediata, o sea, no van a estar en la pista todos los fines de semana. Entonces ahí empieza el primer problema. Y lo otro es que el comité yo creo que sería capaz de, si se duplicase por 2 el número de árbitros, tampoco pasaría nada, porque ahora mismo están pitando una auténtica barbaridad de partidos. O sea, estamos hablando, como decía Ángel Junco, de pitar por encima de 150 partidos, pero una auténtica barbaridad de árbitros. O sea, todos los árbitros pitando por encima de 150 partidos. Entonces, el nivel de mejora yo creo que se va adquiriendo a través de... Pero claro, es una selva en la que muchos desaparecen porque claro, hay que ponerles a pitar partidos que quizá por categoría o por momento igual les tocaba esperar, pero es que no pueden esperar, porque es que no, si no, no hay árbitro para que pite esa categoría. Es que... No, y aparte, bueno, que me ha parecido muy buena la respuesta y además muy acertada. Joder. Pero bueno, aparte que cuando empiezas a sacar jugadores, ¿no? Y volvemos un poco al hueso mío, cuando empiezas a sacar jugadores y jugadores, árbitros, y comienzan, hay que tener un poco de paciencia y claro, visto lo que vemos últimamente, pues seguramente hasta alguno que empiece con mucha ilusión, cuando lleve 3 meses pitando y se encuentre que cada 2 partidos le montan un pollo y nadie tiene empatía con él, que al final está aprendiendo, igual que están aprendiendo los jugadores de categorías inferiores y que tendrán sus fallos. Si no tenemos paciencia, pues lo que dice Ángel, y es que al final va a costar que lleguen. Pues es que, a ver si entre todos conseguimos que este comité vaya para arriba y tiene los brazos abiertos a cualquiera que quiera arbitrar. Es que es así de sencillo. O sea, aquí ni trampa ni cartón. Como lo habéis escuchado, que le dijimos que íbamos a ceñirnos a 30 minutos, pero nos hemos pasado un poquito más y ha estado francamente espectacular. Un honor y un privilegio tenerte aquí, que este sea tu espacio y tu federación siempre que lo quieras. Y ahora Ángel Junco. Y como siempre os decimos, y es el eslogan de esta federación a lo largo de la temporada 25-26, siempre más.